Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. Amanecía en las afueras de Santa Fe con un frío de cuchillo que cortaba el aliento y un cielo tan claro que parecía recién frotado con ceniza. El caserón donde vivía Clara se despegaba de la tierra como una piedra vieja, paredes encaladas, techo de tejas cansadas y un corral sin sombra, cercado con palos que se habían torcido por el viento. A esa hora, cuando el sol apenas asomaba por detrás de los cerros, los gallos ya cantaban y el polvo se levantaba en hebritas, como humo de un fuego invisible. Clara se ató el rebozo al cabello y se metió al galpón a por la leña. Tenía las manos delgadas, con nudillos marcados, y una costumbre de mover los dedos como quien cuenta oraciones. Había aprendido a hacer mucho con casi nada. 2 troncos mal cortados, unas brasas dormidas, una lata amollada, y de allí sacaba café aguado. Y tortillas que olían, si uno cerraba los ojos con fuerza, a domingo. «No desperdicies», dijo detrás de ella la voz de doña Elvira. «Cada carbón que se consume sin provecho te quita medio bocado». Clara no respondió. Sabía que con Elvira bastaba un parpadeo mal dado para recibir recorte. La madrastra había llegado a esa casa con un baúl de ropa negra y un tono que no admitía réplica. Se decía en el pueblo que, de joven, había servido en la casa de un juez, y de ahí le venía la mordida de la lengua y ese don para oler la debilidad ajena. Cuando el padre de Clara murió de una fiebre rápida, Elvira se quedó allí, al mando, como quien ocupa un asiento por derecho escrito en piedra. Hoy mismo pules el piso, lavas la ropa y vas al pozo grande. Que quede claro, si veo una sola, prenda mal enjuagada, se queda sin almuerzo, añadió, dejando caer un racimo de ropa sucia a la mesa. Clara asintió, se movió con esa calma que nace del cansancio antiguo y preparó el café. Mientras el agua se calentaba, se permitió mirar, un segundo apenas, la mesa de madera marcada por años de platos y golpes. Allí su padre había dejado alguna vez una caja de madera con pan dulce y una navaja nueva para ella. Recordó su voz, arrugada por el tabaco. «Mientras yo esté, hija, no te faltará bocado». La memoria se le volvió piedra en la garganta. Elvira, que no le perdonaba ni la nostalgia, reparó en la pausa. «¿Y ese café? Se enfría, niña. O sobre el gusto también te doy instrucciones». Clara sirvió las 2 tazas. La suya la llenó a la mitad. Sabía que ese medio vaso podría volverse cuarto si algo, por mínimo que fuera, salía desordenado en el día. ¿Por qué? Elvira no castigaba con palabras ni con palos. Castigaba con el hambre. Y el hambre enseñaba obediencia mejor que cualquier sermón. Salió al patio con la tina y el jabón. El sol, todavía tímido, empezaba a calentar el polvo. Sobre la cuerda, apenas 3 camisas que ya estaban limpias y un mantel viejo que alguna vez tuvo flores bordadas. No había flores ahora. La humedad y el sol lo habían dejado en un gris indeciso. Clara restregó, enjuagó, torció. Los nudillos blancos, la espalda floja. A ratos levantaba la vista hacia el camino. Una cinta de tierra por donde pasaban los carros rumbo a la plaza y los jinetes que traían noticias del norte. Le gustaba mirar ese ir y venir. Era como comprobar que la vida en otros sitios tenía otro curso. A media mañana, Elvira salió a revisar lo hecho. Tocó con 2 dedos la ropa tendida, olió el jabón en el aire, se inclinó sobre el balde. «Has gastado más agua de la necesaria», sentenció. «Y el rodapié del pasillo todavía no brilla. Hoy comes la mitad». Clara tragó saliva. La mitad era una tortilla y un vaso de agua tibia. Respiró hondo. Volvió al interior y se arrodilló a frotar el piso. La madera tenía astillas que se clavaban sin ruido, apenas un aviso de ardor después. Ella siguió como si nada. Frotar era, en cierto modo, rezar. El vaivén de los brazos ordenaba las ideas. Pensó en el padre, en cómo silbaba cuando erraba caballos, en la tarde en que trajo a Elvira y dijo sin mirarla a los ojos: «Es buena mujer, te cuidará». Nadie imagina en la víspera la forma en que se doblarán las promesas. Cuando el sol ya estaba alto, Elvira salió rumbo al almacén de don Fermín. Llevaba el sombrero negro, un pañuelo de encaje al cuello y un paso de dueña de hacienda. Desde la puerta, antes de marcharse, dejó una orden flotando: «Al volver quiero ver el piso como una plancha. Y no olvides el pozo. Si traes la cubeta, a medio llenar. No cenas». Clara esperó a que el chirrido de la carreta se perdiera tras los nopales. Entonces apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. La cocina olía a ceniza y a hierro. En un rincón, entre 2 tablas, guardaba un tesoro pequeño. Una medallita de latón con la imagen de la Virgen que había sido de su madre. La sacó un instante,
La apretó contra los labios y la devolvió a su escondrijo. Era su forma de recordar, que tenía un nombre y una historia, y que el hambre no podía comérselo todo. Para cuando dejó el piso como espejo, el sol se había echado a dormir sobre el patio. El canto de las chicharras hacía vibrar el aire. Tomó la cubeta de zinc, el jarro y una cuerda y salió hacia el pozo grande, el más lejano, el que quedaba más allá del algarrobo viejo, cruzando la loma de piedras sueltas. En el camino, los cardos se inclinaban como dando consejo y las lagartijas corrían planes secretos junto a las piedras. El pozo era hondo, con un brocal de piedra húmeda. A Clara le gustaba el olor fresco que subía desde el vientre de la tierra, ese golpe de alivio que no estaba en ninguna otra parte. Se sentó en el borde a tomar aliento. Tenía los labios resecos y un mareo leve, de esos que vienen como nube, fina, sin truenos. Bajó el jarro, tiró de la cuerda, lo subió lleno. Vertió el agua en la cubeta despacio, cuidando que no se derramara ni una gota. A lo lejos, un rebaño mugió. El aire traía una fragancia rara, como de carne guisada y pan recién tostado. Era el rancho vecino, el que se veía desde la loma como un conjunto de techos bajos y corrales ordenados. Allí había risas a veces, y a la hora de la cena, una música leve, cucharas golpeando el borde de los platos, sillas que chirriaban. Clara cerró los ojos y se imaginó sentada a esa mesa, con una jarra grande, una olla que humea, voces que se contestan sin miedo. No es que soñara demasiado. Sabía que los sueños, cuando uno tiene el estómago vacío, duelen más que el hambre. Pero a veces la imaginación se escapa como una cabra, y no hay quien la regrese. De vuelta, el peso de la cubeta hizo que le ardieran los hombros. Caminó despacio, con pasos cortos y firmes, como le había enseñado su padre para no tirar el agua. Al cruzar la loma, un tropiezo mínimo le soltó una exclamación. Miró la cubeta. El agua, temblona, se había movido, pero no había saltado. Sonrió sola, no por alegría, sino por esa sensación pequeña de haberle ganado por un segundo a la mala suerte. Llegó a la casa y dejó la cubeta a la sombra. Elvira no había vuelto. Dentro, el reloj de pared heredado del abuelo martillaba. El tiempo contó su des. Clara aprovechó para coser. Tenía una pila de camisas con los puños reventados y 2 pantalones con rodillas abiertas. Enhebró la aguja y puntada a puntada fue cerrando heridas de tela. A cada error, un arrepentimiento. Si la puntada quedaba un hilo más arriba, la descosía. Si el nudo salía grande, empezaba de cero. Había aprendido que en esa casa convenía no dejar huellas de imperfección. Elvira no siempre veía, pero cuando veía, no olvidaba. Al rato tocaron a la puerta. Clara se sobresaltó limpiándose las manos en el delantal. Era Ramona, la vecina, una mujer baja y fuerte con ojos que sabían callar. «Traje un poco de manteca», dijo, mostrándole un frasco. «Me sobró de la matanza. Pensé que quizá…» se detuvo, como si se acordara tarde de algo. «No puedo aceptarla, doña Ramona. Si la señora la ve, me la quita. Y se enoja», dijo Clara, bajito. Ramona miró alrededor como quien comete un delito. «Guárdala para la noche». «Yo no digo nada». Clara, con una mezcla de gratitud y temor, negó con la cabeza. No se trataba de la manteca. Se trataba del castigo que vendría. Ramona suspiró, dejó el frasco en el escalón y se marchó sin insistir. Clara lo miró un rato, como quien contempla un milagro imposible, y al final lo escondió detrás del horno, con la esperanza de que Elvira no husmeara allí. El atardecer bajó lento, con nubes largas y un rojo pesado. Se oyó el rechinar de 1100 pesos la carreta antes de que Elvira asomara. Venía con un saco de harina, una botella de vinagre y el gesto de siempre, esa dura línea que le apretaba la boca. Entró, miró el piso, pasó la yema del dedo por el rodapié, asintió apenas. Luego se plantó ante la cuerda de la ropa. «Eso del fondo», dijo. «Mal enjuagado, 2 bocados menos». «Pero señora, yo…» Clara se mordió la lengua. No era astuta, pero sabía que cualquier yo abría la puerta a un usted nada. «No te estoy preguntando», cortó Elvira. «Hoy te toca media tortilla. Y que agradecida te vea». Sirvió la cena para sí. Un plato de frijoles espesos, 2 tortillas grandes, un trozo de queso que había guardado para las visitas. El aroma inundó la cocina. Clara, frente a su trozo de tortilla, cortó migas minúsculas para engañar al cuerpo. Si multiplicaba el gesto, la comida parecía durar más. Masticaba lento, como contando los pasos hasta una frontera. «Mañana irás a la plaza por hilo y sal», dijo Elvira, sin levantar la vista.
y pasarás por la iglesia a apagar la vela que prometí. No te entretengas. Si llegas tarde, dormirás, en el galpón. Y sin comer, Clara asintió. Guardó el plato casi limpio y mientras Elvira apagaba el quinqué, se quedó un momento en la puerta. El cielo estaba lleno de estrellas que no pestañeaban. Los coyotes cantaban algo parecido a un lamento. En el rancho vecino una lámpara seguía encendida y voces bajas cruzaban la noche. Sintió un tirón en el estómago que no era solo vacío. Era un deseo viejo, pertenecer a un lugar donde su nombre no pesara como una culpa. Antes de acostarse, sacó el frasco de manteca y lo miró a la luz menguante. Podía untar una punta en su tortilla fría y acabarse esa sensación de hueco. Podía. Destapó, olió y el perfume graso le hizo cerrar los ojos de placer. Pero entonces escuchó un ruido en la otra pieza. Elvira acomodando sillas, moviendo algo a propósito para que supieran que estaba despierta. Clara volvió a tapar el frasco, lo ocultó bien y se fue a su camastro. Había aprendido que en esa casa las tentaciones se pagaban doble. Se acostó de lado con las rodillas al pecho. La madera crujió una última vez y la noche se tumbó encima. A través de la ventana, un cuadrado de cielo dejaba pasar aire frío. Clara pensó en la plaza, en el hilo, en la sal, en el pozo grande. Pensó en la medallita, en la voz de su padre, en el rancho de al lado. Y se hizo la promesa pequeña de las cosas posibles. Mañana caminaré derecho, no derramaré el agua, coseré sin faltar una puntada, llegaré a tiempo. Como si la vida obedeciera a la disciplina. Al alba siguiente, antes de que el primer gallo cantara, ya estaba de pie. Puso café en la lata, encendió las brasas que había guardado bajo ceniza y se lavó la cara con el agua que quedaba en la jarra. Elvira apareció sin ruido. Traía en la mano una lista escrita con letra menuda. Hilo blanco, sal, 2 agujas finas, velas. La extendió en el aire como una orden de arresto. Y escucha bien, Clara, añadió. Si en la plaza te detienes a conversar, si en la iglesia te quedas más de lo debido, si el hilo no es del bueno, ya sabes lo que toca. Hay que enseñar a la torpeza a tener hambre. Clara bajó la cabeza. Se ató el rebozo, tomó la cesta y salió al camino. El sol apenas hurgaba el horizonte, pero ya prometía una jornada dura. El polvo se pegaba a las sandalias. A cada paso la cesta golpeaba su muslo, rítmica como un metrónomo. En la loma se detuvo un instante para mirar el rancho vecino, humo que subía desde un fogón, una figura moviéndose cerca del corral, la promesa de voces más tarde. Se obligó a seguir. La plaza olía a cuero, a chile, a caballo. Los puestos ofrecían frascos de vidrio con especias, telas ásperas, cuchillos que brillaban como lenguas, botas nuevas. Clara compró lo de la lista sin regatear. En la iglesia, dejó la moneda por la vela prometida y encendió una llama que parpadeó con un brío humilde. «Cuídame el paso», pidió sin palabras. No tardó más de lo debido. Se lo repitió por si acaso como si el tiempo se pudiera explicar. Al volver, el sol ya era un dueño en todo lo alto. El camino parecía más largo. Casi al llegar se cruzó con Ramona, que venía con un canasto de pan. «¿Te va bien, niña?», preguntó con una mirada de esas que acarician sin tocar. «Sí, doña», mintió Clara apretando la cesta. «Gracias». Cruzó el umbral de la casa y Elvira la esperaba con los brazos cruzados. Le quitó la lista, revisó las compras, palpó las agujas, olfateó la sal, como si pudiera descubrir engaños en el aire. Gruñó. «Ve a cambiarte. Después del mediodía vas al pozo grande. Y si se te cae el jarro, si derramas el agua, si te demoras». No terminó la frase. No hacía falta. Clara guardó las cosas. Dejó la cesta y antes de salir de nuevo, tocó con los dedos su escondite y sintió el borde frío de la medallita. La apretó. No como quien busca un milagro, sino como quien pide apenas la fuerza para cruzar otra vez la loma. Afuera, el calor ya ondulaba sobre la tierra. Levantó la cubeta, acomodó la cuerda en el hombro y puso un pie en el camino. La tarde se abría por delante como una boca seca, y así, con el estómago rumiando aire y el cuerpo obediente, Clara echó a andar hacia el pozo grande, sin saber que ese día, tan parecido a los otros, había de torcerse por una sola gota. El mediodía se vino encima como un yunque. El aire vibraba sobre el patio y todo tenía ese color blanco de los días en que ni las sombras se atreven a estar quietas. Clara regresó del pozo con la cubeta a reventar, el hombro marcado por la cuerda y un latido en las sienes que golpeaba como martillo. Dejó el agua bajo el alero, cubrió el balde con un paño y se quedó un instante sentada en el escalón, respirando por la nariz para que el mundo no se le diera vueltas. Elvira llegó.
desde la pieza con el mismo paso medido de siempre, como si el calor le tuviera respeto. Tocó el paño, miró el borde del balde y señaló con el dedo una señal mínima, casi imaginaria. Se derramó, dictaminó. No me interesa si fue 1 o 100 gotas. El agua cuesta. Esta noche la mitad. Clara parpadeó. Quiso decir que la cubeta venía hasta el labio, que había cuidado cada paso, que el vaivén del camino es traicionero, que a veces la tierra respira. No dijo nada. No servía. Se levantó para seguir con las tareas. El piso ya pulido brillaba como si la casa hubiera tragado un trozo de cielo. Tocaba ahora cardar la lana que Elvira había traído de las ovejas de don Fermín. Los copos pegaban a los dedos y daban una sed que raspaba la garganta. Cuando termines con eso, añadió Elvira desde la puerta, el gallinero, y luego vuelves al pozo. El agua se acaba rápido cuando alguien no sabe administrarla. Clara asintió. La frase vuelves al pozo le cayó encima como un saco mojado. Mientras trabajaba la lana, pensaba en la cuerda, en el brocal húmedo, en el jarro de zinc que bajaba y subía como un corazón. Trataba de guardar fuerzas en las manos, como si se pudieran ahorrar. El gallinero desprendía un calor propio, un aliento agrio. Las gallinas protestaban por cualquier movimiento, picoteaban la bota, abrían el pico al cielo como si le rezaran a una nube que no llegaba. Clara cambió paja, retiró plumas, espantó a un gallo que había aprendido a embestir por diversión. Al salir, el sol le empujó en la cara. El mundo era un tambor. Tomó de nuevo la cubeta, el jarro y la cuerda. En la loma, el camino se partía en dos. A la izquierda, la plaza. A la derecha, el pozo grande. Clara se fue por la derecha. Cada zancada era una negociación con el equilibrio. A mitad de camino vio levantarse un torbellino de polvo. Aquellos diablos pequeños que corren por los barbechos buscando con qué divertirse. La falda se le pegó a las piernas. La tierra le picó los ojos. Se detuvo, cerró los párpados, dobló el cuerpo sobre el balde para proteger el agua. El torbellino la rozó y siguió como si se le hubiera olvidado algo. Abrió los ojos. El agua quieta. Sintió una victoria breve, de esas que no alcanzan a cambiar el día, pero por las que una agradece en silencio. Bajó el jarro en el pozo. El golpe del metal contra el agua fue música. A la tercera subida, el brazo le temblaba. Llenó la cubeta, ajustó el paño y volvió al camino. En la bajada, una piedra suelta le jugó una mala pasada. El tobillo se le torció y tuvo que dar un salto torpe para no caer. La cubeta se inclinó apenas. Una línea de agua escapó, oscura, dibujando una marca que se secó al instante. Una gota, pensó, con una mezcla de rabia y resignación. Una sola. Apretó los dientes y siguió. La casa, al verla de lejos, no prometía alivio. Elvira la esperaba bajo el umbral, con los brazos cruzados. «Llegas tarde», dijo. «El torbellino», empezó Clara. «Las excusas no quitan la sed», cortó la mujer. «Deja ahí. Y trae la ropa para remendar». Vi 2 camisas con puntadas como dientes chuecos. Clara dejó la cubeta en su lugar. Mientras cruzaba la cocina, una duda le pinchó el estómago. ¿Había tapado bien el escondite del frasco que Ramona le había dejado? Apretó los labios. No tenía sentido pensar en eso. No había probado la manteca. No había siquiera destapado el frasco desde la noche anterior. Aún así, el miedo se le subió a la garganta como un eructo seco. Coser a esa hora fue una forma de castigo fino. El hilo se negaba a obedecer, la aguja se le resbalaba de los dedos mojados. Elvira se movía de un lado a otro como un gato que vigila pájaros. En un momento abrió la puerta grande del horno para meter unas brasas y al agacharse su mirada cayó donde no debía. Metió la mano detrás del ladrillo suelto, tanteó y alzó el frasco. Lo sostuvo en alto como prueba de delito. «¿Qué es esto?», preguntó amontonando desprecio en cada sílaba. Clara sintió que el cuerpo le ladeaba. «Me lo dejó doña Ramona», dijo buscando aire. «Dijo que le sobraba de la matanza». «¿Y por qué lo escondes?». Elvira acercó el frasco a su nariz. «Huele a desobediencia, a robo. No lo he tocado», susurró Clara. Elvira golpeó el frasco contra la mesa. La manteca se agitó dentro, pegándose al vidrio como un animal mudo. «En esta casa no se recibe limosna ni se esconden cosas. ¿Quieres comer? Se gana. ¿Quieres guardar? Pide permiso. Hoy por el engaño te quedas sin cena y sin agua. Aprende». Clara intentó explicarse, pero la voz ya no le salía. Elvira, con un movimiento seco, abrió la puerta del patio, la empujó hacia afuera y echó el cerrojo.
La tierra misma te alimentará, dijo sin levantar el tono. La tarde, de golpe, volvió más larga. El suelo del patio estaba caliente todavía. Clara apoyó la espalda en la pared, cerró los ojos y dejó que la sombra le hiciera una caricia pobre. El estómago pegaba mordiscos de conejo. Quiso llorar y no pudo. Las lágrimas, cuando una no bebe, no vienen. Desde la calle llegó la voz de Ramona, hablándole a alguien que no se veía. «No te metas, hombre. Con esa mujer no se discute». Alguien más murmuró algo sobre el alguacil, sobre favores viejos, sobre una cuenta saldada que hacía a Elvira intocable. Las palabras se deshilacharon en el aire caliente. Pasó un rato que no se pudo medir con reloj. El sol se echó y dejó al cielo un rojo sucio. La sed ya no era filo, sino una manta áspera por dentro. Clara se levantó. El cerrojo por dentro sonaba como la certeza. Podía quedarse allí, acurrucada, esperando que Elvira se ablandara, pero esa esperanza no conocía la casa. Miró el muro bajo que separaba el patio del camino. Lo había saltado de niña, jugando a ser caballo. Ahora era más alto, o tal vez la flaqueza lo había crecido. Con un esfuerzo que la dejó mareada, acomodó el pie en una grieta, empujó con las manos y cayó del otro lado con las rodillas en la tierra. Se quedó un segundo con la frente en el polvo, escuchando su propia respiración como si fuera de otra. Caminó sin rumbo, al principio despacio, midiendo el dolor del tobillo torcido. El primer tramo lo hizo pegada a la barda, como los perros, asustados. Al tomar la loma, el viento empezó a correrle por dentro. La noche trajo consigo olores distintos: adobe fresco, leña encendida, el perfume cansado de las flores del camino que a esa hora se atrevía a hacer. De pronto, la fragancia de un guiso le golpeó la memoria. Carne, cebolla, algo de chile quizá. No venía de su casa, que a esas horas dormía sin antojos. Venía del otro lado, del rancho que había visto tantas veces desde lejos. El alambrado se dibujó delante, 3 hilos tirantes, postes derechos, la marca de un orden que no conocía. Más allá, sombras se movían con sentido. Una figura apagando el fogón, otra llevaba un balde, y en el porche un rectángulo de luz caía sobre un banco largo. Alguien rió, una risa breve, limpia. Clara se quedó quieta, sostenida por la paz, cerca. El olor del guiso le hizo agua en la boca, pero ya no había saliva. Debió llamar. Bastaba un buenas, apenas audible. La voz no le obedeció. Apretó la medallita bajo la blusa como si pudiera arrancarle un sorbo de fuerza. Un mareo le bailó delante de los ojos. El mundo se llenó de puntitos negros. Las rodillas de pronto no aprendieron la orden de estar rectas. Se dejó sentar. El alambre del medio le rozó la frente y dejó un ardor fino. Vio, sin ver, el cielo encenderse con estrellas nuevas. Pensó absurdamente en el frasco de manteca, en lo intacto que quedaría, en lo inútil que había sido su prudencia. La cerca vibró. Un perro ladró 2 veces, con más curiosidad que furia. Las sombras al otro lado se detuvieron, como quien escucha. Clara quiso decir «tengo sed». La palabra se quedó en la lengua. Estiró la mano torpemente hacia el alambrado y la dejó caer sobre la tierra tibia. Los grillos, dueños de la noche, le cantaron encima como si la hubieran estado esperando. La mente, cuando el cuerpo flaquea, hace escenas que no son. Vio a su padre con el sombrero echado atrás, riéndose de algo que ella había dicho de niña. «No te faltará bocado», decía otra vez, «mientras yo esté». Ese mientras se alargó como un puente roto. La risa se disolvió y quedó en lugar de todo el paso de alguien ligero a través del pasto. Escuchó, lejos y claro, una voz de niño. «Tom, oye Tom, ¿oíste algo?». Otra más cerca contestó. «Shh, el perro». Clara intentó mirarlos. La luz del porche arrancó 2 perfiles en el borde del campo. Uno más bajo, otro más alto que corría detrás. La noche se inclinó, despacio, y la recostó contra la hierba. El olor a tierra, a ganado, a caldo recién apagado, la envolvió como una promesa improbable. Pensó que, si se dormía allí, mismo quizá despertaría en otro día, en otra casa, con otra suerte. El alambrado le tocó la sien como una mano fría. Sonrió apenas, sin saber por qué. Y entonces, cuando el mundo fue una cuerda muy delgada que todavía la amarraba a la vida, un par de pasos menudos pisaron cerca. El perro dejó de ladrar y olfateó su muñeca. La voz del niño llegó nítida, con un asombro que no conocía maldad. «Papá, aquí hay alguien».
La noche, satisfecha de haber traído la noticia, cerró su ventana sobre los ojos de Clara. La llanura respiró hondo. El alambrado se quedó vibrando un latido más. Y el silencio. Por fin tuvo hambre de otra cosa. El amanecer en el rancho Turner comenzaba distinto al resto de la llanura. Allí, el canto de los gallos no era un grito de soledad, sino la señal de que la casa estaba viva. Caballos relinchando en el corral, el chasquido de las cubetas golpeando. Contra el brocal, la risa de los chicos que ya corrían descalzos por el patio. Era una hacienda modesta, pero con el aire de quien ha sabido ganar su pan con sudor y no con malicia. Samuel Turner, de anchas espaldas y barba entrecana, llevaba 3 inviernos caminando la vida sin esposa. La fiebre se la había llevado en una semana, dejándole 3 criaturas y una promesa: mantener el hogar unido. Desde entonces Samuel se levantaba antes del sol, no solo a cuidar el ganado, sino a sostener la rutina que daba certeza a sus hijos. Aquella mañana, sin embargo, no fue el canto del gallo lo que lo movió. Fue el ladrido insistente de Rufus, el perro guardián, que no solía perder el tiempo en sobresaltos. Samuel, alerta, salió con la escopeta al hombro, aunque el instinto le decía que no era amenaza lo que olfateaba el animal. En la cerca del este, donde los alambres brillaban con el rocío, se encontraba la silueta caída de una muchacha. Estaba medio recostada contra el alambre, con el rostro vuelto al cielo y los labios resecos como piedra. Junto a ella, Rufus ladraba bajito, más en llamado que en furia. «¡Padre!», gritó Tom, el hijo de en medio que había sido el primero en verla. «Aquí, rápido». Samuel dejó la escopeta apoyada contra un poste y se agachó junto a la joven. Notó la piel ardiendo de fiebre, las manos huesudas, el vestido manchado de polvo. Con suavidad le pasó la cantimplora por los labios. Ella apenas pudo beber un sorbo, pero la forma en que suspiró fue como si el agua le hubiera devuelto medio aliento. «Tranquila, niña», murmuró Samuel, acomodándola en sus brazos con la facilidad con que se carga un cordero enfermo. «Ya estás a salvo». La levantó sin esfuerzo y caminó hacia la casa. Los niños lo siguieron en fila, con los ojos abiertos de curiosidad y compasión. Rose, la menor, apenas de 7 años, corría adelante abriendo puertas. «¿Quién es papá?», preguntó Ben, el mayor, con voz seria, intentando imitar la calma de su padre. «Alguien que necesita ayuda», respondió Samuel sin dar espacio a más preguntas. En el porche la recostó sobre un banco de madera. Rose le colocó un paño húmedo en la frente mientras Tom sostenía la cantimplora lista. Clara, en un hilo de voz, murmuró: «No me dejen volver. Allá no queda bondad». Samuel comprendió más de lo que esas pocas palabras decían. Reconocía el rastro del abandono y la crueldad. Lo había visto en ganado maltratado, en perros ariscos, en hombres que no sabían cuidar lo que tenían. Se sentó, quedó mirándola un instante y decidió, sin consultarlo con nadie, que mientras respirara bajo su techo, a esa joven no le faltaría alimento. La llevó dentro, a la cama que había sido de su esposa. Rose protestó queriendo ofrecer la suya, pero Samuel negó con un gesto. «Aquí tendrá más fresco, y la ventana da al este. El sol de la mañana le hará bien». Durante días, Clara durmió entre fiebre y sobresaltos. Samuel preparaba caldos. Sencillos, Rose los soplaba hasta que quedaban tibios y los ofrecía con ternura. Tom cuidaba de que el agua del cántaro nunca faltara. Ben, que solía ser reservado, se ocupaba de traer hierbas de la huerta para hacer infusiones. La casa, que ya conocía de silencios, volvió a tener el murmullo de alguien que lucha por seguir viva. La primera vez que Clara se sentó en la cama con las mejillas aún pálidas, se sorprendió al ver la mesa servida con pan y leche esperándola. Dudó en tocar el plato, como si el gesto pudiera desatar un castigo. Fue Rose quien con manos diminutas empujó la jarra hacia ella. «Come, hermana», le dijo con naturalidad. «Aquí todos comemos juntos». El título de hermana le golpeó más fuerte que el hambre. Clara, con los ojos húmedos, rompió un pedazo de pan y lo llevó a la boca. Era sencillo, amasado con harina y agua, pero le supo a un festín. Samuel la observaba desde el otro extremo de la mesa. No dijo palabra, pero la sonrisa leve que se dibujó en su rostro fue suficiente para dejar claro que la muchacha tenía un lugar allí. Con los días, Clara se levantó y empezó a ayudar. Al principio insistió en barrer, en remendar ropa, en ordeñar, como si el trabajo fuera la única moneda con la que podía pagar la hospitalidad. Samuel la dejó hacer, pero con la condición de que descansara cada vez que el cuerpo se lo pidiera. «En este rancho», dijo una tarde mientras afilaba un cuchillo. «El pan no se niega ni se cobra con sudor forzado. Se comparte». Clara bajó la mirada, incapaz de responder.
Las palabras eran nuevas, casi increíbles, como si pertenecieran a un idioma que había olvidado. Una tarde, mientras recogían leña, Clara se atrevió a contar un poco de su historia. No dio nombres, pero bastaron las descripciones. La casa de paredes encaladas, la mujer de ojos duros que castigaba con hambre, el pozo grande que se había vuelto verdugo de su cansancio. Samuel no interrumpió. Escuchó en silencio, dejando que la voz de la joven se quebrara y sanara por sí misma. Al terminar, Clara lo miró con miedo. Esperaba reproches o que la acusara de exagerar. Pero Samuel, con calma, solo dijo: «Nadie merece vivir así. Aquí tendrás mesa, techo y respeto. Eso es lo justo». Las palabras se clavaron en el corazón de Clara como semillas que al fin encontraban tierra buena. Esa noche, al acostarse, escuchó desde su camastro las risas de los niños, el murmullo de Samuel arreglando las herramientas, el ladrido de Rufus echado en el porche. Por primera vez en años cerró los ojos sin que el estómago le gruñera de vacío ni el miedo la desvelara. Y mientras el viento del desierto soplaba entre los alambres, Clara supo que había cruzado un umbral del que ya no quería volver atrás. La vida en el rancho Turner se volvió para Clara un milagro cotidiano. Amanecía con los gallos, igual que antes, pero aquí el sol traía trabajo compartido y no castigos. Se levantaba con Rose a amasar pan. Mientras la niña reía con harina, en la cara, Clara sentía que cada risa era un ladrillo que reparaba la casa rota de su corazón. Tom la invitaba a ayudar con los caballos, y aunque al principio sus manos temblaban al sujetar las riendas, pronto descubrió que los animales no la juzgaban por torpe. Ben, silencioso, se acostumbró a dejarle libros viejos de su madre sobre la mesa. Y ella, que apenas había tenido tiempo de leer en su vida, se sumergía en aquellas páginas como quien abre ventanas. Samuel, desde su distancia de hombre curtido, observaba. La veía adaptarse a sus hijos como si el destino la hubiera puesto allí desde siempre. Una noche, mientras reparaba el cerco, pensó en voz baja: «Dios la trajo con hambre, y nosotros teníamos pan de sobra. Quizás sea eso lo que llaman providencia. Pero la paz nunca se mantiene intacta cuando el pasado aún tiene garras». Una mañana de mercado, Clara acompañaba a Rose y a Tom al pueblo. Llevaban huevos, queso y una piel curtida para vender. El bullicio de la plaza, con sus pregones y olores de especias, le devolvió recuerdos agrios. Allí mismo había ido decenas de veces, siempre vigilada por la mirada severa de Elvira. Como si el recuerdo la hubiera invocado, la vio entre los puestos. La madrastra, vestida de negro como siempre, se acercaba con paso seguro, el mentón en alto. «Ah, aquí estás», exclamó con voz que rasgaba el aire. «La ingrata que se fuga de la casa que la crió». Tom se adelantó interponiéndose, pero Clara lo contuvo con la mano. Elvira la rodeó con la mirada, como un buitre que mide distancias. «¿Te crees lista, niña? Escaparte no te libra de tus obligaciones. Eres mía. Regresarás, quieras o no». Clara sintió el corazón acelerado, pero ya no era la muchacha que temía hasta su sombra. Tenía las manos manchadas de pan y barro, pero también de dignidad. «No soy suya», respondió con voz temblorosa, al principio pero firme al final. «Soy hija de mi padre, y él jamás quiso que pasara hambre. Usted no me crió, me mataba de a poco». Los murmullos crecieron alrededor. La plaza era testigo, y la gente que siempre había sospechado de la dureza de Elvira, ahora escuchaba con los ojos encendidos. «Mentirosa», vociferó la mujer acercándose para tomarla del brazo. Entonces se alzó la figura de Samuel. Había llegado con Ben unos pasos detrás y escuchó lo suficiente. Su sombra se proyectó sobre Elvira como una muralla. «Su brazo no tiene derecho sobre ella», dijo, con una calma que helaba más que un grito. «Bajo mi techo nadie vuelve a pasar hambre, ni por error ni por capricho». Elvira lo miró con furia contenida. Era viuda, sí, pero también orgullosa. Sin embargo, los ojos de Samuel no se apartaban de los suyos, firmes, serenos, del tipo que no necesita alzar la voz porque tiene la verdad de su lado. La plaza entera guardó silencio. Finalmente, Elvira retrocedió un paso. «Te arrepentirás, Clara», escupió. «La ingratitud siempre vuelve», y se marchó, envuelta en polvo y en su propio veneno. Clara se quedó con las rodillas temblando. Samuel puso una mano sobre su hombro, sin presión, como sosteniéndola solo lo necesario. «Ya no tendrá poder sobre ti», le aseguró. «Aquí nadie es esclavo de la crueldad». Rose tomó a Clara de la mano. Tom y Ben, a su modo, se colocaron a su lado como formando un muro invisible. Y Clara, por primera vez, no sintió miedo al futuro. Esa noche la mesa larga del rancho estuvo, más viva que nunca.
Había pan recién horneado, guiso abundante y risas que subían al techo como humo bueno. Samuel bendijo la comida con voz grave. Señor, que nunca falte alimento en esta mesa y que nunca se niegue a quien lo necesite. Clara, al escuchar esas palabras, sintió que las cadenas invisibles que había arrastrado por años se rompían al fin. Comió despacio, saboreando cada bocado no como si fuera el último, sino como si fueran los primeros de una vida nueva. En el viejo oeste, donde la tierra era dura y la ley solía estar en manos de los más fuertes, Clara había encontrado lo más raro de todo. Un hogar donde el pan se compartía y donde el amor no era un lujo, sino un deber sagrado. Y desde entonces, en el rancho Turner, nunca faltó un plato de más en la mesa, porque siempre había alguien como Clara esperando que la bondad lo salvara del hambre.